Bueno, para hablar de perfilación criminal es importante saber que desde el siglo XIX y pues actualmente se ha generado un reconocimiento frente a la importancia del estudio del comportamiento humano. Dentro de este estudio, entonces, diferentes ciencias como la psicología, el derecho, la filosofía, la antropología, entre otras ciencias, se han encargado de generar diferentes teorías explicativas para la comprensión, evaluación y tratamiento del comportamiento. Y también a partir de estas diferentes teorías se ha entendido que el comportamiento es consecuencia de diferentes factores, como lo pueden ser los biológicos, ambientales, familiares, sociales, entre otros. Y a partir de esto entonces se demanda que el estudio y la comprensión del comportamiento humano se realice de una forma interdisciplinar y en los diferentes ambientes. Es acá donde el ambiente jurídico no queda por fuera. Y mediante eso entonces logramos ubicar lo que sería la psicología criminal, la cual es una ciencia auxiliar del derecho y una rama de la psicología jurídica. Es una ciencia que busca comprender el delito, busca generar una comprensión del comportamiento delictivo y la relación social frente al mismo. Esta ciencia ve el fenómeno del delito como algo más complejo, con implicaciones que trascienden al simple hecho de transgredir la ley. Entonces es a partir de aquí que busca generar la comprensión de los procesos mentales y las aptitudes que tengan las personas que cometan como tal estos delitos. Mediante esta comprensión busca conocer las motivaciones de estas personas, busca conocer también la tendencia a la criminalidad o la peligrosidad, que es el hecho de, o bueno, la tendencia de volver a repetir el mismo delito. Además de esto, es importante tener en cuenta que la psicología criminal tiene una base del individuo y parte hacia los grupos sociales. Y es a partir de acá que esta también toma datos como lo pueden ser los estructurales y cognitivos de las personas, como el sexo, la edad, el género, variables intelectuales, variables de la personalidad. Además de esto, es importante entender que la noción de delito, lo que entendemos por delito, va delimitado a partir de las normas jurídicas latentes como tal en el momento. Bueno, y es a partir de esto que podemos decir que el objetivo de la psicología criminal como tal es generar una comprensión del comportamiento delictivo y lo hace mediante la formulación de hipótesis y teorías psicológicas para la evaluación y la explicación de este comportamiento. Además también se le asocian a este procesos de prevención y de resocialización. El estudio y la elaboración que maneja como tal la psicología criminal se basa en una metodología conductual, la cual tiene como base la observación de fenómenos, además de esto la formulación de hipótesis y la pues contrarrestación de hipótesis y correlación de esta. Trabaja mediante dos metodologías, las cuales pueden ser explicativas o correlacionales. Dos enfoques de investigación, el enfoque clínico y el enfoque estadístico. El enfoque clínico es un método que fue construido en el FBI y tiene una línea de razonamiento deductivo, la cual, gracias a la información obtenida en casos anteriores y la información que se tiene sobre el comportamiento humano, se puede crear el proceso de investigación. Uno de los mayores exponentes es Robert Reisler, quien logra por medio de 6 etapas explicarnos el por qué, el cómo y el quién del delito y del delincuente. La primera etapa es la etapa de entradas, en donde en esa etapa es fundamental porque se recolecta toda la información relacionada al caso, es decir, que si había cámaras de seguridad, el modus operandi, el arma pues, del homicidio, si fue un atraco, entonces en sí se recolecta todo lo del caso. La segunda etapa es el proceso de decisiones de los modelos. En esa etapa se califica el delito, entonces se ven los factores de riesgo de la víctima y también del victimario. En la tercera etapa se ve la valoración del crimen. En esta se construye el crimen tal cual y como fue. En la cuarta etapa es el perfil criminológico. En esto, con información obtenida en las 3 etapas anteriores, en esta se va a crear el perfil criminológico del victimario. En la etapa de la investigación se vuelve a hacer todo el proceso, todas las 4 etapas anteriores, con el fin de poder retroalimentar. Y en la cuarta etapa, que es la etapa de aprehensión, cuando ya se tiene capturado al victimario, en esa etapa se
se hace una comparación entre lo que se tenía, entre los datos del perfil, de lo que se ha construido con la investigación, y entre los datos reales y o las características que arroja el victimario. Bueno, ahora pasamos al enfoque estadístico. Este enfoque se encarga de recolectar la información de varios crímenes y esta información se guarda en una base de datos, la cual ayuda a crear perfiles criminales diversos. David Conter es uno de los principales exponentes de este enfoque. Él manifiesta que la inferencia de cada uno de los delitos da una luz mucho más acertada que la de la información de los procesos mentales de las víctimas y de los victimarios. Bueno, en esta parte les voy a hablar un poco de las tipologías de clasificación. Existen distintas tipologías, pero en especial voy a hablar de dos, de la tipología de clasificación del FBI y la clasificación estadística, las cuales se basan en la evidencia de los patrones de conductas particulares en determinados actos delictivos, que a su vez permiten categorizar cada delito según su particularidad. De este modo se facilita tanto su entendimiento como también se le facilita el uso de cada categoría por parte de los operadores de justicia. Entonces, dicho esto, voy a comenzar con la clasificación del FBI. En la clasificación del FBI se evidencia una clasificación dicotómica. ¿Qué quiere decir dicotómica? Más que todo se basa en una clasificación por crimen organizado y por crimen desorganizado, lo que permite, tal como lo dice su objetivo, identificar aquellas características más representativas del crimen con el fin de entender las particularidades psicológicas y criminológicas de su perpetrador. Entonces, ¿esto qué significa? Esto facilita más que todo la distinción entre las escenas organizadas y las escenas desorganizadas, tal como lo voy a explicar ahora. Entonces, en las escenas organizadas se evidencia planeación y el deseo del autor por esconder dichas evidencias. Por ello, se asocia más que todo a los autores inteligentes, metódicos y hábiles en sus relaciones sociales y sexuales. Pero dichas relaciones son simplemente superficiales, ya que no tienen la capacidad de establecer dichas relaciones de manera profunda. Por lo general, en esta categoría más que todo se encuentran son los psicópatas, ya que son quienes a medida que van cometiendo los crímenes los van perfeccionando, sin dejar a un lado que también tienen, en su mayoría muestran cierta preferencia por un tipo especial de víctimas. Por otro lado se encuentran las escenas desorganizadas o los autores desorganizados, en los cuales, a diferencia del otro, no se evidencia planeación y más que todo son ataques rápidos, por lo que se asocia a autores impulsivos, socialmente inmaduros y en su mayoría de baja autoestima o que han sufrido maltrato infantil. También, a diferencia del otro, se evidencia que no tienen un tipo especial de víctimas. Eh, esta dicotomía que les acabo de mencionar ha sido muy útil para el FBI, pero a la vez, en muchos casos han pues, surgido problemas, ya que en muchas escenas se han encontrado como características tanto desorganizadas como organizadas. Por ello, el FBI decidió incluir una tercera categoría, que es la de escenas mixtas, que es como lo acabo de decir, donde se encuentran crímenes organizados y desorganizados, pero no se deja de lado que siempre va a predominar uno de ellos. La segunda clasificación es la estadística. Esta se refiere al estudio de grandes muestras de delitos y delincuentes con el fin de identificar variables que permitan establecer perfiles. Entonces, el hecho de que se tomen en cuenta datos de casos ya resueltos permite descubrir factores que se repiten en diversos casos, lo cual también permite predecir con mayor precisión las características de estos delincuentes desconocidos. Entonces, teniendo en cuenta esta información, las investigaciones sobre homicidios a víctimas desconocidas han permitido diferenciar dos tipos de violencia, la de tipo instrumental y la de tipo expresiva. En la de tipo instrumental se refiere a la violencia que ejerce el agresor con el fin de satisfacer una necesidad propia. Esta necesidad puede ser tanto de tipo sexual como económica, o también puede ser también para satisfacer otro tipo de poder. En la expresiva se refiere más que todo a un estado mental. Entonces, en esta parte, el agresor expresa violencia a cierta situación determinada. Estas situaciones también pueden causar frustración en el agresor. Por último, los resultados de las investigaciones también han arrojado una diferencia al tratamiento de las víctimas. Estas han sido categorizadas en tres niveles.
tratada a la víctima como objeto, como medio y como persona. En la tratada como objeto es donde se evidencia mayor violencia, ya que hay un escaso contacto entre el agresor y la víctima. En estos, más que todo, es donde se encuentran, por ejemplo, los actos sexuales, los desmembramientos, las heridas y las lesiones post-mortem. Eh, en la segunda, que es la víctima tratada como medio, al agresor lo único que, digamos, por lo que se interesa es en mantener a la persona con vida que pueda conseguir su meta. Y en la tercera es la que es tratada como persona. Ahí es donde se evidencia una preocupación por parte del agresor a la víctima. Por lo tanto, es donde se evidencia bajos niveles de violencia. Contenido del perfil criminológico. Los conceptos principales que se deben tener en cuenta para realizar un perfil criminológico son la escena del crimen, el perfil geográfico, el modus operandi, la firma y la victimología. La escena del crimen nos habla del lugar donde se llevó a cabo la acción, donde se cometió el crimen. Por lo general siempre se deja algún rastro tanto de la víctima como del victimario que nos sirve para la investigación. El perfil geográfico pretende describir el lugar donde reside, actúa, transita y delinque ese criminal. El perfil geográfico nos habla sobre los sectores en que el criminal suele atacar, donde él se siente seguro, muy seguramente un lugar que él conoce y que se le hace fácil para su escapatoria. El modus operandi, como lo dice su palabra, la forma, el modo en que el criminal opera. Se refiere a lo que utilizó el asesino para llevar a cabo su crimen. Conocer el modo operandi nos permite conocer información acerca de cómo este criminal comete su acción, cómo realiza el crimen y qué características psicológicas son las que están presentes allí. La firma se refiere a que cómo el individuo comete el crimen, es la razón por la que lo lleva a cometer el agresor aquel delito, que lo llevó a eso. La victimología es uno de los aspectos también más importantes cuando se realiza un perfil criminológico, ya que el asesino usa víctimas para contar su historia, satisfacer sus necesidades y fantasías al momento de mostrarlas al mundo. Pues se pueden conocer aspectos que pueden llegar a evidenciar a través de la víctima. El artículo de Edwin Norza, los mayores avances en el campo a nivel mundial son los realizados por Estados Unidos, Reino Unido y el mayor número de publicaciones y traducciones en España. En Estados Unidos surge de la necesidad de revisar las técnicas de análisis y de comprensión de las características de esta población delictiva, no solo para lo que son los asesinos seriales y abusadores sexuales, sino también para los delincuentes comunes. En el ámbito judicial, la aceptación en la percepción de esta técnica está dividida y limitada, ya que algunos jueces y profesionales en el área de la salud consideran los perfiles no son en su gran mayoría confiables, válidos o científicos. En el Reino Unido surge por el caso de una serie de ataques y violaciones a mujeres ocurridos en Londres que tenía desconcertados completamente a Scotland Yard, quienes pidieron la colaboración del psicólogo David Canter, quien realizó un informe con la posible ubicación de la vivienda del delincuente, el estado civil, las relaciones interpersonales diferentes a las víctimas. Y en cuanto a la técnica que sirvió para ubicar al sospechoso, descartando a otros agresores y permitiendo su captura y encontrando la evidencia en su casa que permitió condenarlo. En España, un referente importante es el profesor Vicente Garrido, que es un investigador de la Universidad de Valencia, quien ha difundido la aplicabilidad de la técnica en lo referente con los delitos violentos y agresores conocidos y el análisis de los agresores identificados y sentenciados. Allí se han desarrollado dos técnicas. El método Vera, que consiste en la elaboración de perfiles basados en la información de la víctima, la escena, la reconstrucción del delito y el autor. Y otra desarrollada por la sección de análisis de comportamiento criminal de la Unidad Técnica de la Policía Judicial y la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. En Latinoamérica tenemos varios referentes. Ya está, por ejemplo, México, con dos casos importantes. Uno, que es el de Gilberto Ortega, un homicida serial de niños en Chihuahua, en los que el investigador Jesús Vaca
Tiene en cuenta la entrevista realizada al implicado como el contenido de un diario para descubrir la personalidad y comprender los factores que pudieron determinar el comportamiento violento y extremo. Y el de Juana Barraza, quien asesinó a por lo menos 17 mujeres adultas en la Ciudad de México y en la cual se desarrollaron pruebas neuropsicológicas y entrevistas. En Chile, el psicólogo del Instituto Delitológico Forense, Cristian Araoz, habló sobre la importancia de la perfilación criminal orientada a la Fiscalía y a la Policía en los casos de homicidio y suicidios mediante la contribución del análisis de escena, el análisis conductual, la estructuración y la contextualización de los indicios psicológicos como medio de prueba en la Corte. Y habla de la aplicabilidad de la determinación de la delincuencia, el desarrollo de los informes periciales, los casos sin resolver, las agresiones seriales, los simuladores y las falsas acusaciones en el descarte de sospechosos, entre otros. En Argentina tenemos a la psicóloga María Laura Quiñones, que es perfiladora criminal, asesora de la policía en homicidios y agresiones sexuales, que utiliza las técnicas del FBI como el análisis de la escena comportamental para la elaboración de perfiles de agresores desconocidos, también en la investigación de la conducta criminal como herramienta efectiva para optimizar los resultados frente a la criminalidad. Y la Asociación Argentina de Psicología Jurídica Forense, que apoyan el sistema judicial en diferentes procesos de análisis del delito, incluyendo tipologías y perfiles criminales. La psicóloga forense Paula Aramburu realiza un análisis clínico jurídico del matricidio donde reconstruye el vínculo del matricida con su madre y determina la imputabilidad o inimputabilidad en relación con el acto homicida, evidenciando las características del criminal como agresor conocido. En Colombia no se ha tenido una cultura de perfilación criminal. En los casos como Garavito se vio necesario empezar a tener esa cultura, ya que no era tan fácil poder crear un perfil o un modus operandi. En el 2006 se decide crear este grupo. Este grupo era un grupo interdisciplinar que tenía el fin de crear perfiles criminales para poder ayudar a la policía. En el año de 2007 se le cambia el nombre a este grupo y se le determina como la Unidad Especial de Análisis del Comportamiento Criminal, que hasta la actualidad sigue funcionando. Y en este grupo también es interdisciplinar y se manejan profesionales como médicos forenses, psicólogos, planimetristas, expertos en balística e investigadores criminales, lo cual le da un mayor sentido a lo que es la perfilación criminal. Este grupo se encarga de apoyar delitos de alta complejidad como son secuestros, asesinatos. Por parte de la policía, en el año 2011 se creó un grupo parecido al del 2007. Este grupo se llamó Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal, que en sus siglas es CICOP. Este grupo se encarga de ayudar a la DIJÍN en los casos de alta complejidad, también para hacer un tipo de perfilación criminal. En Colombia, desde que se implementó estas instituciones, se ha visto una mejoría en la comprensión de cada uno de los casos. En lo académico también se ve afectado. ¿Por qué? Porque, como mencionamos anteriormente, lo interdisciplinar es fundamental para cada uno de estos grupos. Entonces, en lo académico se ve infundido en cada una de las disciplinas cómo desde la perspectiva, digamos desde la psicología, desde la medicina forense, se puede ver un caso y con esto completar una visión clara de lo que es la perfilación criminal. Eso es todo, amigos.